Ok, bueno. La clase pasada no vimos prácticamente nada en realidad, pero vimos algunos conceptos, esto de lazos fuertes y débiles, y sobre eso vamos a empezar de a poquito a hablar. Un segundito, porque me acabo de dar cuenta que necesito un pequeño ayuda a memoria que tengo por acá dando vueltas y me va a ayudar. Ahí está, buenísimo. Espero que no se me acabe la batería ni nada. Así que, bueno, ahora vamos a ver un poco de las propiedades que hay en las redes sociales, las propiedades que tienen las redes sociales, eh, como estructuras también y como contexto, ¿sí? Porque están las dos cosas. Primero, podemos ver a las redes sociales como grafos y olvidarnos de todo lo demás, pero eso nos estaría quitando como una parte importante, ¿sí? O sea, ya dijimos, ok, muchas cosas se pueden ver solamente viendo el grafo, pero hay cosas que nos vamos a poder estar perdiendo por el contexto. Se le puede agregar esa información dentro del grafo, pero justamente hay que saber qué es lo que queremos para poder calcular cosas. Entonces, primero vamos a ver un poquito del contexto de las relaciones en una red social, pero después también vamos a ver las mediciones de ciertas propiedades específicas que nos van a ser muy útiles para después entender cómo podemos generar modelos, por ejemplo, para literalmente modelar una red social. Eso nos puede, por ejemplo, ayudar a predecir cómo puede crecer o nos puede ayudar a simplemente entenderlo de otra forma, ¿sí? Cualquiera de esas cosas no, puede ser útiles modelar o simplemente porque tal vez queremos ver si podemos replicar un cierto comportamiento en otro contexto, si tiene sentido, ¿sí? Entonces, primero vamos a hablar de este contexto. Entonces, por un lado tenemos individuos en las redes sociales que tienen características, ¿sí? Y esas características hacen que hayan personas que se formen esas relaciones, ¿sí? No estoy diciendo nada nuevo. Hay más no, el contexto y nuestras características forman relaciones. Y también pasa al revés. Las relaciones forman características, ¿sí? Entonces, a ver, en una red social la evolución no va a estar dada nada más porque simplemente existan nodos y existan aristas y este coeficiente clustering alto lo que habíamos definido como teoría de closure, sino que va a haber un contexto del cual esto se va a nutrir, o sea, va a ser, una cosa va a nutrir a la otra, va a ser más o menos indirecto, ¿sí? Como primer concepto, tenemos homofilia, ¿sí? La homofilia básicamente es un dime con quién andas y te diré quién eres. Es tan simple como eso, o sea, somos tendientes a tener amigos con los cuales somos similares, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Pero también sucede que tendemos a ser similares a nuestros amigos, especialmente a nuestros lazos fuertes. Sé que suena muy parecido a lo que estoy diciendo, pero no es exactamente lo mismo. O sea, yo cuando conozco una nueva amistad, muchas veces para que se forme una relación fuerte, eso va a pasar probablemente porque tengamos muchas cosas en común. Pero también puede pasar que no tengamos cosas en común y nos volvamos cada vez más en común por el tiempo que pasamos juntos. Eso incluso pasa mucho en pareja, por ejemplo. Es muy normal que después de estar mucho tiempo en pareja uno empiece a usar frases de otra persona. Y eso sucede por esta gran interacción que hay y que uno va formando al otro, ¿sí? Entonces, pueden haber distintos tipos de similaridades desde la edad, ¿sí? O sea, en general tendemos a tener vínculos con personas de edades similares. Étnico, esto depende obviamente del marco en el que estemos. Incluso hasta puede ser que lo más normal sea que tengamos relaciones con personas étnicamente diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si vivimos en el exterior. El lugar donde viven, físicamente hablando, tal vez es más cuando somos chicos, en general es más usual que tengamos amistades de gente que vive muy cerca, pero también esto puede perdurar en el tiempo. La profesión, ¿sí? Creencias, opiniones, ¿sí? Un largo etcétera, ¿sí? Esto más que nada mostrando cómo en realidad la red forma propiedades y las propiedades forman la red. Y esto es así, ¿sí? O sea, puede ser que tengamos relaciones que obviamente se escapen a la regla, la típica frase bastante poco feliz, como yo tengo un amigo X, ¿sí? O sea, que cumple cierta característica y no
voy a decir más que eso. Un segundito. ¡Ah! Se me trabó todo. Un segundito. Tengo acá todo un equipo. No me quiero perder de nada. Entonces, la idea es o sea, no ir a los casos específicos, sino ver todo en la red, qué es lo que termina sucediendo, ¿sí? Entonces, la homofilia nos explica cómo es que estos vínculos se forman cuando hay algo que no estamos viendo en la red, ¿sí? Por ejemplo, nos introducen un amigo en común, eso se ve en la red, ¿sí? Es lo que decíamos antes del triad de closure, que si yo soy amigo de tal, o sea, si tenemos un amigo en común, es muy probable que nos terminemos volviendo amigos. Eso es así, ¿sí? Pero, por otro lado, hay cosas que no las vemos, ¿sí? O sea, cosas, por ejemplo, yo voy a un mismo club y eso no está en la red, por lo menos no en estas redes que estamos viendo. Y ahí conocemos a una persona, ¿sí? Estamos compartiendo un momento en común, digámosle, ¿sí? Si queremos, podemos decirlo así. Estamos compartiendo un momento en común, pero no es el caso de todo. Discúlpenme un segundito, nada más que estoy asegurándome de no hacer... comentar. No quiero hacer cagada después. Detalles. Perdonen por la improvisación, pero bueno. No sé cómo se hacía esto, pero bueno. Porque al final se me trabó la computadora que tenía acá preparada para justamente ver unas cosas. Pero bueno. Básicamente la idea es esa, ¿sí? No... Ah, ya sé cómo resolverlo. Genial. Listo. ¿Para quién necesita dos computadoras cuando puede tener una sola? Listo. Bueno, entonces básicamente esa es la idea, ¿sí? El tema es que también esto tiene consecuencias negativas, ¿sí? No es solamente la cosa bonita de, ok, voy a un club de fútbol y, conocí a una persona y nos hacemos amigos, sino que también está la parte negativa, que está la segregación. Y esto pasa, hay un montón de estudios en el cual, por ejemplo, se ve en la red que existe este concepto de homofilia, hay como dos grupos que se acaban de formar, pero ¿cuál es esa característica que los formó? Y muchas veces es una cuestión étnica, ¿sí? Y justamente porque tendemos a juntarnos con personas que piensan también similares a nosotros, es que se genera el problema de lo que se llama ¿cómo se llama esto? El echo chamber, que es este sesgo de confirmación. Estoy rodeado de personas que piensan como yo, entonces debo estar en lo correcto. ¿Sí? Porque no estamos expuestos a personas que piensan de otra forma, que viven de otra forma, y etcétera. ¿Sí? Porque justamente nos tendemos a relacionar con gente que piensa, vive, siente, etcétera, como nosotros. Eso es algo bastante usual, y eso es así. ¿Sí? Y este, por ejemplo, es un grafo donde... donde justamente hay un montón de este concepto de homofilia. Fíjense, más allá de lo convenientemente dibujado que está esto, acá tenemos un montón de puntos amarillos que están muy separados de los puntos verdes. Obviamente hay algunos que están medio por ahí unidos. Después los rojos están tal vez un poco más distribuidos. Pero bueno, el chiste es que justamente acá se producen estos puentes locales también, de los que habíamos hablado antes. Hay mucho de eso. Literalmente en el libro se trata el tema de homofilia y el tema de los puentes locales, y etcétera, todo junto. ¿Sí? Entonces, todo en alguna parte tiene que ver con todo y es importante verlo. Creo que este es un grafo, si no recuerdo mal, es el grafo de un estudio que se hizo en un secundario de Estados Unidos y la gente, en amarillo creo que era gente de la comunidad afroamericana. Los puntos verdes creo que eran simplemente puntos, creo que eran personas blancas, lo que se dice persona blanca, y creo que los puntos rojos eran personas latinas, que están un poco más desperdigados, creo. No estoy completamente seguro, no quiero completamente afirmar lo que estoy diciendo, pero creo recordar que era de ahí el estudio. Así que bueno, me fijo nada más si hay alguna pregunta dando vueltas, creo que no. No. Ernesto preguntó cuántos somos más o menos. Supuestamente hay 17 personas anotadas, pero, o sea, entre personas que pidieron
con el formulario la resolución, pero hay 2 personas que nunca aparecieron. Así que yo asumiría que somos alrededor de 15. Así que, bueno, esto era básicamente. Obviamente hay una relación entre lo que decíamos antes, el Strong Triadic Closure y la homofilia. Perdón, a veces me sale medio mal la pronunciación. ¿Sí? Si yo tengo A y C que tienen una relación fuerte y A con B tiene una relación fuerte, voy a ponerle nombres, perdón, pero prefiero ponerle nombres porque A y B quedan medio. Yo, por ejemplo, soy muy amigo de Sophie y soy muy amigo de Anita. Es como que probablemente yo sea muy parecido a Sophie y sea muy parecido también a Anita. Y por transitividad hay altas chances, o sea, obviamente no es una ciencia cierta, ¿no? Pero como que hay altas chances de que entre ellas dos sean muy similares entre sí. Así que hay una alta probabilidad de que entre ellas dos se vuelvan amigas, incluso si yo no hago nada para que lo sean, aunque yo no las presente, ¿sí? Aunque ellas no sepan aunque Anita no sepa, Sophie conoce a Martín, y viceversa, incluso así se pueden llegar a relacionar, porque obviamente el contexto pueda, ¿sí? O sea, hay una relación por ese lado, ¿sí? Esa es básicamente también una idea y una relación, pero eso no se ve en la red necesariamente. O sea, hay una parte que sí, porque obviamente el triángulo se ve en la red, pero toda la parte de qué tan similares y diferentes, eso lo podemos llegar a asumir por la fortaleza de la relación, tal vez, que no necesariamente es cierto, ¿sí? Entonces, la pregunta es cómo podemos medir la homofilia, porque si no, es medio como que está medio en el aire, ¿no? O sea, necesitamos saber si yo no dibujé este grafo. Supongamos que hay dos cualidades, blanco, negro, o sea, me refiero a true, false, blanco, negro, hombre, mujer, lo que fuere, que queremos determinar si en esta red hay homofilia, o sea, está de alguna manera una suerte de segregación, de alguna manera, por una propiedad, ¿sí? Y queremos saberlo fehacientemente, ¿no? Que, ok, lo dibujé y a ver más o menos cómo me da. Porque pude haberlo dibujado de tal manera que justo o sea, puede ser tendencioso, ¿sí? Entonces la idea es que no sea tendencioso, sino que haya un análisis real. Después, bueno, los análisis tendenciosos los podemos hacer igual, ¿no? Entonces, para medir homofilia, vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué significa que haya o que no haya homofilia? Supongamos que es por género, ¿sí? O sea, en el libro creo que estaba justo por género, pero no tiene, o sea, puede ser cualquier característica. Por ahora lo vamos a mantener una característica que ya sé que podemos decir que hay géneros no binarios, no importa. Por ahora mantengámoslos en una cuestión pura y exclusivamente binaria, no estoy tratando de discriminar a nadie ni segregar a nadie, pero supongamos que hay una característica que es pura y exclusivamente binaria, ¿sí? Después lo vamos a generalizar para casos con K variantes. La pregunta es, ¿qué significaría que no haya homofilia? O sea, que no haya segregación. Y eso se los pregunto yo a ustedes. Okay. ¿Qué les parece? O sea, supongamos que tengo un grafo que me da las relaciones, yo sé qué vértice es hombre, qué vértice es mujer, supongamos, no sé, en este grafo, pongámosle que estos 3 son mujeres, que estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 son hombres. ¿Cómo hacemos para determinar si hay o no hay homofilia, si hay o no hay segregación? ¿Sí? Es un buen momento para empezar a tirar fruta. ¿No podrías usar una matriz de similitud? ¿Cómo sería la matriz de similitud? O sea, ¿Qué tan similar son las personas entre sí? claro, pero ahí podríamos ver si 2 personas son similares. Yo lo que quiero ver es en el grafo, yo no quiero ver si 2 personas son similares. Yo lo que quiero ver es si en el grafo hay segregación. Yo todavía no me interesa ver similitudes entre 2 vértices, yo quiero ver si en todo el grafo hay segregación. ¿Sí? En lo cual, o sea, lo otro puede servir, pero para poder detectar justamente quién es similar a quién. ¿Sí? Entonces, eventualmente ¿Cómo? Si empezás a desconectar aristas hasta que te queden subtours. Podría funcionar, pero me parece bastante costoso eso. Y además no sé si eso va a terminar siendo determinístico. Hay una forma un poco más estadística de determinarlo que es simplemente si no hay homofilia, o sea, si no hay segregación, necesariamente, supongamos, bueno, en este caso hay
6 hombres y 3 mujeres, ¿sí? Entonces hay un tercio son mujeres y 2 tercios son hombres, ¿sí? Necesariamente, si no hay homofilia en el general, todos deberían tener 2 tercios de sus vecinos como hombres y un tercio como sus vecinos como mujeres, ¿sí? Obviamente todo esto o sea, viendo sobre todo los vértices, ¿sí? Puede variar levemente, pero cuán levemente eso es. Pero esa es básicamente la idea. O sea, independientemente de si soy hombre o mujer, debería tener 2 tercios de amistades hombres y un tercio mujer, dado este grafo que puse antes, ¿no? Cosa que no es necesariamente cierto, pero justamente eso es lo que queremos saber, ¿sí? Inclusive, perdón. O sea, bueno, si yo asigno aleatoriamente, o sea, con probabilidad P, en este caso que nuestro P era, vale, un tercio para mujer, 2 tercios para hombre, pero supongamos en un caso general, yo tengo con probabilidad P que un vértice es hombre, ¿sí? Y con probabilidad Q que un vértice es mujer. Entonces, en cualquier arista va a unir a un par hombre-hombre con probabilidad P cuadrado, a un par mujer-mujer con probabilidad Q cuadrado, y con probabilidad, y para que sea hombre-mujer o mujer-hombre, si consideramos los dos casos, es 2P por Q, ¿sí? Es básicamente eso. Entonces tiene que cumplir esa propiedad para que no haya segregación. Más que nada esta. En las otras medio que terminan saliendo. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es ver que existen estas aristas que unan a algunos con esta propiedad y algunos sin, o con o sin, o con una o con la otra, como queramos decirlo, ¿sí? Sea etnia, edad, lo que fuera. Obviamente con edad no es tan blanco-negro, ¿no? Entonces, en nuestro caso, podemos determinar que tenemos que P, o sea, nuestra probabilidad de ser hombre, lo defino como 2 tercios, Q es 1 tercio, ¿sí? 2P por Q, 4 novenos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es ver cuántas aristas cruzan género, ¿sí? Que si las contamos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O sea, tenemos 5 aristas que cruzan género. Y tenemos en total, me voy a fijar en mi machete, tenemos 18 aristas en total, ¿sí? Entonces tenemos un 5/18, no lo podemos reducir más, de aristas, ¿sí? Tenemos 5/18 de aristas que cruzan género. Y supuestamente, para que no haya homofilia, deberían haber 4 novenos, que son 8/18, ¿sí? O sea, tenemos 3/18 más o menos. O sea, tenemos un 62% para llegar, de estar en el estado de sin homofilia, lo cual en realidad es, obviamente este grafo es muy pequeño, entonces la varianza es altísima, agrego una arista más y se vuelve muy semejante. Pero la idea es, estamos un poco lejos de llegar a que no haya homofilia y en realidad se puede ver por cómo está dibujado, ¿sí? Porque tal vez si en vez de este nodo ser mujer hubiese sido este, ya ahí habría dado bastante diferente, ¿sí? Pero bueno, obviamente acá el grafo es muy pequeño. Pero vamos a ver un caso real, que es la afiliación política, ¿sí? Obviamente, en este caso, tenemos que considerar que la propiedad por la que estamos acá segmentando no es binaria. Incluso yo lo que hice fue segmentarlo por 15 posibilidades, descarté todos los integrantes, o sea, todo aquel que pertenece a un partido político que solo hay un representante, no lo consideré, porque es estadísticamente al pedo. Y obviamente hay que corregir un poco la fórmula, ¿sí? Entonces, lo que hay que considerar es la probabilidad de tener personas de un mismo bloque que se junten entre sí es P sub I cuadrado, ¿sí? O sea, es literalmente. Esto está escrito en esta diapositiva, pero en la nota al pie nada más. O sea, no es que no lo escribí nada más porque me parece al pedo y le quita atención. Entonces, es P sub I cuadrado. ¿Sí? O sea, cada bloque político I, que si yo soy, no sé, de la UCR, tengo P sub UCR cuadrado de probabilidad de juntarme con otro que sea de la UCR, ¿sí? Pero la probabilidad de juntarme con alguien de otro partido, de otro bloque, o debería ser, ¿sí? P sub I
por 1 menos P sub I cuadrado. O sea, mi probabilidad de ser de la UCR o sea, estoy viendo de vuelta la arista, ¿sí? La arista que una a alguien de la UCR con alguien que no es de la UCR es la probabilidad de que alguien lo sea versus que alguien no lo sea. Entonces, P sub UCR por 1 menos P sub UCR, ¿sí? Entonces queremos sumar todo eso, ¿sí? Entonces, básicamente hice esa cuenta y para el set de datos, dado también considerando que hay 15 posibilidades y todos estos interbloques que hay, dependiendo de cuántos hay de cada partido político, este límite teórico que debería dar para que no haya segregación por partido político, debería dar 0,82. ¿Sí? O sea, yo debería estar unido a personas más o menos de mi mismo partido en un 38% y un 82% debería ser de gente de otros partidos. ¿Sí? Y la realidad es que este número, o sea, en la realidad dio 0,43. O sea, más o menos el 50%. Lo cual es evidente, más en un grafo de este tamaño, de que sí hay. No estoy descubriendo nada, no estoy descubriendo, descubrió América el muchacho, hay segregación por partido político, aplaudámoslo. No, obviamente no, pero que evidentemente esto nos da algo, existe esta grieta y literalmente da la mitad de lo que debería dar. E incluso después se puede ver que entre gente de la UCR y del PRO hay hay menos homofilia, hay gente de lo que sería hoy en día, bueno, antes era el Frente para la Victoria, porque estos datos fueron sacados de 2018, pero bueno, lo que hoy en día sería el Frente de Todos con gente peronista directamente, o ahora Frente Renovador, obviamente hay más unión, ¿sí? Entonces, esto está muy segmentado. Entonces, eso por un lado, pero lo que tenemos justamente son características que son, hay dos tipos de características, algunas que son inmutables, las que yo no puedo cambiar, yo nací con estas características, ¿sí? Yo no puedo cambiar mi etnia, no puedo. No puedo cambiar donde vivo, por lo menos en un contexto socioeconómico, tal vez. O sea, por lo menos por un buen tiempo no puedo cambiar donde vivo. O sea, cambiar donde uno vive es una característica que cuesta mucho, ¿sí? Entonces, la consideramos cuasi inmutable. Y por eso se determinan al nacer. Si yo me muevo directamente, me estoy considerando ya que me moví un montón, ¿sí? Y entonces la forma de generar relaciones es lo que se llama selección. O sea, estamos medio eligiendo las amistades. Elegimos amistades que sean similares a nosotros. Puede ser explícito por una cuestión de conveniencia, o puede ser implícito porque simplemente el contexto natural de las cosas dan para que estemos unidos, ¿no? O sea, simplemente voy al colegio con alguien y bueno, simplemente el contexto dio y porque vivimos cerca, por una cuestión socioeconómica y etcétera, ¿sí? Ese es un tipo de característica de cómo se da la homofilia. Y después están las mutables, ¿sí? Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Voy a fijar si hay alguna pregunta porque me colé. No. Ok. Entonces, después hay algunas características que son más mutables, como pueden ser las actividades, los intereses, las creencias. Las creencias hasta ahí, porque, por ejemplo, uno podría pensar que la creencia religiosa no es tan mutable, por ejemplo, ¿sí? Eso, por ejemplo, la religión lo podríamos dejar en algo inmutable y que eso nos genera un contexto, porque yo después voy a la iglesia, o voy al templo, o voy a la mezquita, o como fuere, o no voy, y eso me condiciona las relaciones que puedo tener, ¿sí? Y al revés, las características mutables como actividades, no sé, voy a ver un partido de fútbol, intereses, no sé, uno termina entrando en foros de gente, o sea, incluso ustedes ahora mismo tienen un interés, entiendo yo, de aprender de esta materia y eventualmente se relacionan, ¿sí? Y creencias de otro tipo. Así que bueno, este tipo de conexiones son un poco más complejas de ver también. Y en realidad generan que uno también, este tipo de características son moldeables a las amistades que uno tiene. O sea, yo no puedo moldear la etnia de una persona en función de los amigos que tiene, pero sí puedo moldear las actividades que una persona tiene, ¿sí? Y eso se llama socialización o influencia, o presión social, si quieren, ¿sí? O sea, yo puedo presionar, para bien o para mal,
a una persona, por ejemplo, no, sí, dale, venite a jugar al fútbol, y eventualmente cambiar las características de una persona. Al cambiar esa característica va a conocer a otras personas, ¿sí? Porque va a hacer otra actividad, y ahí también por esa mutabilidad va a conocer a otras personas que van a tender a generar otras mutaciones. Entonces, por eso esto es algo que se alimenta mutuamente. De vuelta, todo lo que tiene que ver con homofilia y ese tipo de cosas nos da un poco contexto de cómo se generan las relaciones que no se ven en el grafo. O sea, no puedo ver que alguien está jugando al fútbol en el grafo y que por eso se juntaron dos personas que están en puntos completamente opuestos de la red. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la influencia social, esta presión, o como queramos decirle, versus la selección que dijimos antes, ¿sí? O sea, con la selección, la característica lleva a la arista, ¿sí? Por esta cosa de voy al mismo colegio, se puede generar que haya una arista. En cambio, con influencia social, el link modifica, o sea, la arista puede terminar generando la característica, ¿sí? Alguna característica que exista de alguna forma u otra, ¿sí? Y eso puede hacer que entonces se generen otras nuevas relaciones, que era lo que había dicho antes. Entonces, a veces es difícil poder determinar, o sea, de dónde viene el link, ¿sí? O sea, esta arista, ¿de dónde viene? O sea, a veces lo que hay que hacer es ver distintas observaciones en la red. Tal vez hay que verlos a distinto tiempo. Y van a haber análisis que vamos a ver más adelante que van a tener en cuenta el tiempo. Porque a veces nos sirve tomar una sola foto, pero a veces necesitamos ver varias. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con adopción de nuevas tecnologías, por ejemplo, ahí importa el tiempo. Y ahí hay una cuestión de influencia, porque yo usar un producto u otro es una característica mutable. Entonces, si yo empiezo a usar, no sé, voy a decir, por ejemplo, no sé, Anita empieza a comprar unas salchichas alemanas que están buenísimas y dice, che, Martín, toma, cómprate estas. Y es como, digo tecnología porque puede ser cualquier cosa, producto, ¿sí? Y me dice eso, y yo digo, bueno, a ver, es una persona que me está influyendo. Por eso, la presión social no tiene por qué ser algo necesariamente malo, ¿no? Y yo puedo decidir entonces cambiar esa característica mía, decir voy a comprar algo, pero hay tiempos ahí. Y yo después puedo influir a otras personas, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a veces es difícil poder determinar dónde viene y a veces es necesario justamente tener esta consideración. Por ejemplo, o sea, por eso es muy el problema de huevo y la gallina, ¿no? O sea, en nuestra adolescencia nosotros buscamos personas que sean parecidas a nosotros, ¿sí? Pero después la presión social nos va alterando algunas características. Y en la adolescencia se ve un montón, ¿sí? Y entonces todo este análisis no nos va a servir solamente para identificar las causas de todo esto, sino para evitar también que pasen cosas, ¿sí? O sea, podemos llegar a analizar que un cierto grupo tiene un cierto comportamiento que no nos gusta y estamos viendo, o sea, quiénes están socializando y queremos detener, ¿sí? Un comportamiento. Y eso también nos puede servir, ¿sí? Así que bueno, como puede ser, no sé, por ejemplo, gente copiándose en exámenes. Si podemos empezar a detectar quiénes lo hacen, etcétera, podemos cortar de alguna manera o hacer algún tipo de acción sobre eso. Entonces, perdón. Entonces, supongamos que yo creo un grafo. Ahora, yo tenía mi grafo con mis relaciones, etcétera, buenísimo. Ahora también, no solamente tengamos nuestras personas, yo voy a decir personas, pero no solamente aplica a personas, son nuestras entidades. Solamente que es más fácil en redes sociales verlo siempre con personas. Y también vamos a poner estos contextos, estas actividades. La etnia, la empresa, ¿sí? Para la que trabajamos o el club de fútbol al que vamos, etcétera. Cada una de esas actividades y contextos lo llamamos FOSI. Sí, es el nombre que le terminaron diciendo los autores. Por ejemplo, si solamente tuviéramos en cuenta las empresas para las que trabajamos, podemos pensar en un grafo bipartito, ¿sí? Donde directamente tenemos a las personas que trabajan o han trabajado, porque espero que el pobre John no trabaje para Amazon y Google al mismo tiempo, pero sí que hayan trabajado, y eso obviamente nos puede generar, bueno, quién está relacionado con quién en algún momento, ¿sí? Este grafo podría eventualmente no ser bipartito tampoco, ¿sí? Y también considerar, bueno, quiénes se unen en este momento, ¿sí?
Obviamente estos nunca se van a relacionar, pero entre estos sí podrían llegar a hacerse. O sea, hay dos formas de pensarlo, ¿sí? O sea, podemos definirlo estrictamente bipartito o no. Entonces, otra forma de hacerlo es la siguiente, ¿sí? O sea, tengo de vuelta las relaciones estas. Claire es amiga de Bob, Bob es amigo de Ana, y al mismo tiempo Ana va a, no sé qué es literacy. ¿Qué es literacy? ¿Alguien sabe lo que es literacy? Perdón, saqué el ejemplo del libro directamente. ¿Alguien sabe? Me dice, si no, vamos a decir club literario, y ya está. Va también al club de karate, y al que también va Daniel, ¿sí? Y acá se puede formar una relación de distinto tipo. Por ejemplo, si se genera la relación entre Ana y Claire, supongamos que se volvieron amigas, va a ser el triadic closure que vimos en la clase pasada, que va a ser simplemente, bueno, ya está. O sea, Ana se conoce con Claire probablemente a través de Bob, y ya está. No hay mucha más vuelta que darle, ¿sí? También puede pasar que Ana se conozca con Daniel, ¿sí? Si Ana se conoce con Daniel, es una cuestión de selección, porque se conocen a través del club de karate. O sea, el contexto me generó una relación, ¿sí? En cambio, todo esto porque por la red estoy asumiendo que se volvieron amigos a través del club de karate. Y la tercera opción es que Bob ahora vaya, de vuelta, no sé qué miércoles es literacy, perdonen mi brutez, pero bueno. Basta, no sé, digámosle club literario. Después voy a buscar qué miércoles significa literacy. Si va a este, digámosle, club literario, o hace esta actividad, podemos asumir que esto es por una cuestión de influencia. Ana, que es su amiga, lo influyó a Bob a que vaya al nuevo grupo. O sea, por ejemplo, si si Ernesto, por ejemplo, me dice, bueno, venite no sé, a ver un partido de Boca, y yo voy, me influyó. Es tan simple como eso, y estoy haciendo una nueva actividad. Entonces, después, ¿cómo se puede hacer un análisis evolutivo de esto a gran escala? Que eso es un poco más complicado. Les recomiendo ver el capítulo 4.4 del libro, es el de Kleinberg. No le voy a dar mucha pelota acá porque la verdad es que hacen un montón. ¿Evolutivo cómo sería? ¿Cómo empiezan a crecer las relaciones? Exactamente, o sea, cómo va evolucionando literalmente con el tiempo. O sea, cómo esto y a gran escala. He generado un montón de matemática que acá es medio que tal vez en otro momento de la vida lo piense agregar, pero no llegué mucho. No quería hacer más ruido. Es un capítulo, es una sección en realidad, medio corta, que da ideas de cómo tomar. El principal problema del análisis evolutivo es tomar las muestras, ¿sí? Ese es el principal problema que uno tiene que poder tomar. Hay aplicaciones donde es más fácil que en otras. Y otro tipo de relaciones que podemos tener, o sea, por un lado tenemos las relaciones que se pueden generar por el contexto, porque las elegimos, porque tenemos una presión, todo ese tipo de cosas. Pero aparte, las relaciones pueden ser positivas o negativas. O sea, ahí me puede influir positiva o negativamente. Puedo estar relacionado con alguien, pero en realidad en el sentido negativo. O sea, es como odio a esta persona, la odio, ¿sí? Y eso es una relación que puede ser importante considerar en el grafo. Es como, ok, no vamos a solamente poner amigos, sino también a poner quién carajo se lleva mal con quién. Si eso nos es importante, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que considerar que la relación pueda ser positiva o negativa. No es que siempre nos importe, pero hay veces que sí. O sea, por ejemplo, no sé, si yo pusiera un grafo de políticos y posiblemente consideraría poner como un menos, justo hoy pondría como un negativo entre Alberto y Larreta, probablemente haría eso. En otros momentos, tal vez el año pasado era más positiva, más neutra, pero bueno, esas cosas van evolucionando justamente con el tiempo, ¿sí? Y justamente por esto es que puede mutar, o sea, algo que es negativo puede ser positivo, después volverse neutro, ese tipo de cosas, ¿sí? Y algunas veces esas cosas nos permiten entender cómo es que evoluciona, ¿sí? Por esto. Tenemos relaciones que son balanceadas y relaciones que son desbalanceadas. O sea, que se van a romper eventualmente, de una forma u otra. Por ejemplo, esta de acá es obviamente
balanceada, ¿sí? O sea, son todos amigos, todos se llevan bien con todos. Entonces, esto va a ser estable, ¿sí? Esto se dice que este triángulo es estable, ¿sí? Este, por el contrario, todos se llevan mal, obviamente esto no es estable y se va a romper. Eventualmente, de alguna manera, algo ahí va a pasar, esto se va a romper, ¿sí? O sea, no es ni siquiera que un par por lo menos hay amigos en común, no, todos se llevan mal ahí, ¿sí? Después están las que son un poco más difíciles de ver, por ejemplo, esta. Son dos amigos, ¿sí? Estos dos amigos que tienen un enemigo en común, se llevan mal. Y esto es algo que usualmente sí es balanceado, ¿sí? Personas que, ok, nosotros somos amigos y nos llevamos mal con esa persona, ¿sí? Vamos a atacarla en conjunto. Eso es algo que se ve. Y al mismo tiempo está otra. Es una persona que se lleva bien con dos, pero que entre estas dos se llevan mal. Y esto no es estable. Esta es tal vez la más difícil de entender, que realmente esto no es estable. Pero es como cuando, no sé, ¿no? Cuando queremos juntar a personas de grupos, ¿no?, completamente dispares en nuestro cumpleaños y llamamos a gente que no tiene nada que ver y de repente te diste cuenta que llamaste a tu amigo del partido Trosco de la Facu y al Tincho con el que fuiste, no sé, no sé, porque en tus buenas épocas del secundario fuiste a un club de yate, no sé, lo juntas y de repente decís, esto no va a funcionar. Bueno, es eso, ¿sí? Perdón por el ejemplo súper estúpido, ¿no? Pero es básicamente esa la idea. Entonces, hay un... Sí. ¿Por qué que todos se lleven mal es no balanceado o desbalanceado? No es balanceado porque esa relación no se va a mantener. Porque no hay ni siquiera alianzas, entonces no hay ninguna motivación para nadie quedarse ahí. Porque, por ejemplo, perdón, en esta, por ejemplo, hay una motivación de que hay dos personas que se llevan mal con uno. Entonces juntémonos, por ejemplo, para atacar a este, por decir algo, o hacerle mal a este, ¿sí? En cambio, esto es algo que no se va a sostener en el tiempo. Eso es lo que quiere decir que sea estructuralmente balanceado. O sea, esto eventualmente se va a romper, este triángulo se va a romper. Va a haber gente que por lo menos no se va a mantener en esa relación. O sea, eventualmente algo ahí se va a terminar rompiendo. No va a quedar otra. Y bueno, ¿se entendió la idea de eso? Sí, perfecto, gracias. Ok. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo muy concreto con el que va a quedar muy claro qué quiere decir esto, ¿sí? Supongo, hay un teorema que dice que un grafo es estable si todos sus triángulos son estables. Y eso es así, punto. O sea, la demostración creo que está en el libro, la verdad ni lo recuerdo. Pero, por ejemplo, esto es estable si uno se empieza a ver todos los triángulos. Acá tenemos menos, menos y más, que entra acá, ¿sí? Acá de vuelta tenemos menos, menos y más. Y acá tenemos menos, menos y más. Todo esto es estable, ¿sí? En cambio, este de acá no es estable, ¿sí? Acá tenemos más, más, menos. Esto no es estable. Este triángulo acá sí es estable, pero este de acá no. ¿Sí? No sé si hay algún otro más, creo que no. Pero bueno, esto de acá no es estable. Eso va a tender a hacer que algo se rompa. Y ahora una pregunta que nos podemos hacer es si el equilibrio siempre es bueno, ¿sí? Porque a veces no está tan bueno que haya equilibrio, ¿sí? Acá yo les pongo un grafo. Este es un grafo sacado de la vida real, donde acá tenemos, donde realmente esto es estable. Esto no puede ser no estable porque literalmente esto pasó. Este grafo, sacado de un contexto, el problema es que había tanta estabilidad que el más mínimo cambio en algún lado rompe todo. Y creo que poniéndole los nombres a los nodos se va a quedar un poquito más claro. Básicamente, cuando una arista cambió algo, o sea, cuando estaba todo estable, generó nadie se ataca, como el reino de Bulgaria, el austrohúngaro, todo como si, todos nos llevamos bien, qué sé yo. El problema es que de repente se empezó a generar como un par de bandos donde estaba todo estable. El problema fue cuando de repente hubo un problema grave acá, ¿sí? Entonces, al generarse ese cambio, o sea, el Imperio Austrohúngaro de repente le mataron, o sea, hubo una muerte en Sarajevo y todo lo demás, de repente, ¡pum!, explotó una guerra. Obviamente es un ejemplo muy, muy, como exagerado, pero de la vida real también, ¿no? O sea, esto realmente pasó. O sea, cuando tenemos un sistema que es extremadamente estable y obviamente no evoluciona, cuando de repente tenés un cambio, puede cambiar todo. Y puede ser algo muy cambiante. En cambio, si hay algo que es inestable, simplemente va mutando con el tiempo. Y está bien que cambie. ¿Sí? Básicamente esa es la idea. Incluso
O sea, el grafo lo generé yo, puede ser que haya alguna arista que esté mal, me puse yo a investigar quiénes estaban aliados con quiénes, etc. Pero el ejemplo lo saqué del libro en realidad. Que justamente, en cuanto hubo un problema, tal vez se apareció una arista negativa además, y ahí ya generamos un problema, ¿sí? Entonces, espero que más o menos se vea cuál es la gravedad del asunto, ¿sí? Entonces, en redes pequeñas tal vez podemos llegar a analizar si cada arista, si es positiva, negativa, o sea, acá me tomé el laburo y más o menos se hace, ¿sí? Un poquito más de amor y se encuentra. Pero, a ver, ahí me fijo que... Tenía una consulta por el grafo anterior, si hizo el cálculo de la homofilia. De acá, no. Sería bueno considerarlo. El tema es que no tengo una característica. Ese es el problema. Porque, o sea, la hemofilia la consideramos a partir de alguna característica. Bueno, si yo ahora decido partirlo por la característica de qué bandos se generaron, podríamos calcular la hemofilia tranquilamente. No debería ser un cálculo demasiado... Medio obvio que la va a haber, porque justamente se cagaron a tiros, ¿no? Pero... o sea, la homofilia la podemos calcular sobre un mismo grafo por distintas características. En el caso anterior era partido político, pero también podríamos haberlo hecho por hombre-mujer, o disidencias inclusive, ¿sí? O sea, o orientación sexual, si es que tenemos esa data. O sea, podemos considerar, porque tal vez la hay y de repente te das cuenta, che, pará, esta persona de acá o este partido político en realidad es bastante discriminador por este otro contexto y no nos habíamos dado cuenta. También, digo eso, no hice ese cálculo, no estoy diciendo que haya pasado o no. Evidentemente se discriminan entre sí por una cuestión de partido político, lo cual es medio obvio, pero tal vez hay otras cosas que son menos obvias, ¿sí? Eso podría poder calcularlo, no debería ser tan difícil. Así que bueno, obviamente en redes pequeñas podemos hacer este análisis, en redes grandes esto puede ser desde difícil hasta inaplicable, pero nos permite entender un poquito más algunas cosas sobre cómo mutan las redes, ¿sí? Obviamente, si tenemos esta información o la podemos generar de alguna manera, está bueno. Por ejemplo, en Twitter, tal vez podemos generarlo. Supongamos que tenemos, obviamente, quién sigue a quién, pero también tenemos los tweets y decimos quién habla mal de quién. Obviamente tenemos que hacer un procesamiento de lenguaje natural y analizar, bueno, si un tweet es positivo o negativo. Taguea a alguien y ahí podemos decir, ok, si tagueo en K veces a una persona y el comentario es evidentemente negativo, acá hay una relación negativa. Eso se puede hacer. Obviamente cuesta más porque le metimos un análisis de lenguaje natural en el medio o de sentimientos, digamos. Y bueno, eso, también podríamos considerar las aristas implícitas que sean positivas, que falten, que en general sería raro, ¿no? Es raro que alguien empiece a hablar bien de otro, pero que no lo siga, por lo menos esto en el contexto de Twitter, pero también podría pasar. ¿Sí? Esto como idea, que también se podría llegar a hacer. Entonces, por ahora estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el contexto. Características de los nodos, homofilia, si las relaciones son positivas o negativas. ¿Sí? O sea, que tiene que ver mucho con el contexto en el que existe una red social, pero ahora también tenemos que poder medir, o sea, poder agarrar y decir, ok, bueno, ¿y dónde están los números acá? Con la homofilia vimos algo de números, pero también queremos ver otras características importantes dentro de los grafos que nos van a poder modelar, porque la homofilia es muy difícil después de modelar, porque eso tiene que ver con los vértices concretos, con las personas concretas. Entonces, eso es algo que se puede medir para caracterizar una red en particular, pero no para modelarla. Entonces, por un lado, vamos a hablar de estas 4 características que van a ser bastante, o sea, nos van a mover mucho la aguja. La distribución de los grados, ¿sí? Con una densidad de probabilidad, básicamente. Las distancias, cómo son, el coeficiente de clustering y cómo son las componentes conexas o fuertemente conexas, o etcétera, ¿sí? Ya un poquito de esto adelantamos la clase pasada, qué onda van a tener, pero lo vamos a ver directamente con un ejemplo. En realidad con 2. Primero, ¿sí? De vuelta, la distribución de los grados va a ser una probabilidad de que yo agarre un vértice al azar y cuál va a ser su grado, ¿sí? De entrada, salida o lo que fuere.
¿sí? Por ahora vamos a estar con grafos no dirigidos, lo va a ser más fácil. Pero bueno, no termina de ser más de, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que un determinado grado se dé? Y no termina siendo más que, bueno, ¿cuántos vértices tienen este grado dividido la cantidad de vértices? Y no es más que eso, ¿sí? Y de eso podemos sacar dibujitos y todo lo que queramos, ¿sí? Pero van a tener algunas implicancias. Después, distancias, diámetros y lo demás, ¿sí? O sea, lo mismo que habíamos dicho antes, el diámetro es el camino mínimo más largo entre cualquier par de nodos. Obviamente descontamos los infinitos de casos de componentes conexas diferentes. Y nos va a interesar la distancia promedio también entre todos. Entonces, después el coeficiente de clustering. No me acuerdo si había dado esta fórmula la vez pasada, pero por cualquier cosa la repito. Que es básicamente, bueno, ¿cuál es la proporción de vecinos míos que están conectados entre sí? O sea, ¿cuántos triángulos hay? ¿Sí? O sea, yo veo de todos mis vecinos cuántos están conectados entre sí. Y a veces, nada, es un cálculo bastante sencillo de hacer. En un grafo no dirigido, 2 veces la cantidad de aristas de este vértice dividido, perdón, la cantidad de aristas que hay que unan a estos vértices adyacentes, ¿sí? Y esto es el grado del vértice en particular, ¿sí? Por ejemplo, supongamos una red entre nosotros, no sé, yo tengo una relación soy amigo de Ernesto y también de Ariel, y si hay una arista entre ellos, entonces la cuento. Y si no, no la cuento. Y el 2 es porque el grafo es no dirigido, ¿sí? Entonces la estoy contando por los dos extremos. Obviamente, si depende cómo lo codeo, voy a poner un 2 o no voy a poner un 2 o lo que fuere. Si el grafo es dirigido, no va el 2, porque ahí tenemos en cuenta la dirección, ¿sí? Y obviamente después el coeficiente clustering promedio es simplemente, literalmente la suma dividido la cantidad. Después, conectividad, que algo que nos puede importar mucho es, bueno, ¿cuál es el tamaño de la componente conexa o fuertemente conexa del grafo, ¿sí? La más grande, ¿sí? Entonces, bueno, acá había puesto, bueno, ¿cómo podemos hacer como un recordatorio, cómo podemos hacer para obtener las componentes conexas de un grafo? Me quieren decir, no sé, ¿no? Grafo no dirigido, ¿no? Si alguien recuerda cómo miércoles conseguir las componentes conexas de un grafo. Dijkstra. Dijkstra es para obtener las distancias mínimas. Obviamente podemos conseguir de eso las componentes conexas, pero es como medio un overkill. O sea, simplemente hacemos un BFS o DFS y vemos de que de cada nodo, o sea, parto de un nodo, veo hasta dónde llego, eso es una componente conexa. Eso para cada vértice que no haya sido visitado. Eso para empezar, y eso va a ser lineal. Dijkstra va a ser lineal logarítmico. Y las componentes fuertemente conexas se puede ver con el algoritmo de Tarjan o con el de Kozaraju, ¿sí? Eso directamente, eso es nada más porque lo pueden llegar a necesitar y está bueno, ¿sabes? Recordar cómo se hacía. Entonces, vamos a medir una red real, ¿sí? Por ejemplo, bueno, este es un trabajo práctico viejo, de algoritmos 2 que hicimos, que juntamos los datos de qué personaje de Marvel aparece en un mismo cómic con otro personaje de Marvel, ¿sí? Y bueno, eso genera una red social, ¿sí? Entonces, tenemos un link si por lo menos participaron una sola vez. Tenemos una red de 6.411 personajes, 167.885 aristas. Perdón, la hora. ¿Sí? Y bueno, lo que vamos a hacer es hacerle todos los cálculos de estas cosas para ver qué pinta tienen. ¿Sí? Porque si no es como, bueno, que mucho distribución de grados, coeficiente clustering, pero no sabemos qué pinta tienen. ¿Sí? Entonces, primero, la distribución de los grados se ve así. Y es como, no veo un carajo. Como, ok, veo que hay como muchos vértices, o sea, esta es la cantidad de vértices, ¿no?
muchos vértices que tienen poco grado y hay muy poquitos que tienen mucho. Eso es lo único que puedo ver, más o menos. Como este gráfico no me sirve para nada, viéndolo así, honestamente, no me sirve, lo que se suele hacer es graficarlo en escala logarítmica, tanto en el eje Y como en el eje X. Y ahí se ve un poquito más claro, en general. Y esta cosa de acá, que es lo que se llama en inglés heavy tail, es algo que va a ser importante y lo vamos a ver bastante más la clase que viene, pero justamente esta cosa que tiene acá y cómo acá se deforma, porque hay muy pocos que tienen todos estos grados, que es una característica importante en redes sociales, ¿sí? Pero acá vemos que hay como, ok, hay una buena cantidad al principio y hasta, pongámosle, hasta 10 tenemos muchos vértices que tienen esta cantidad, y después empieza a bajar muy rápido, exponencialmente, porque si es lineal para abajo en una escala logarítmica es exponencial en lineal, ¿sí? Y tenemos que el grado promedio es 52,1, lo cual en realidad es bastante grande, ¿sí? Es bastante. Es una red que particularmente es bastante molesta en realidad por esto. Después el clustering promedio es altísimo, justamente porque, bueno, es una red que con el tiempo creció tanto y los personajes eventualmente, la gran mayoría terminaron actuando unos con todos y qué sé yo, y después apareció Avengers y juntó un montón y todo ese tipo de cosas. Entonces el coeficiente clustering es realmente muy alto, y acá tenemos cómo es la distribución de ese clustering, ¿sí? Entonces tenemos algunos que tienen un clustering altísimo, o sea, 10 a la 0 es directamente 1, o sea, que se conectan, que directamente todos sus vecinos se conectan con todos. Y después, bueno, tenemos algunos que tienen un coeficiente clustering muy bajo. Entonces, después, componentes conexas. Literalmente tenemos 4, donde tenemos una con 6.393, una con 9, una con 7 y una con 2. Esos dos deben ser, no sé, algo que sacaron, un cómic que sacaron directamente una vez y eran personajes que a nadie le importó y murieron, ya está. ¿Sí? Así que bueno, obviamente hay una componente gigante. Se dice componente gigante porque realmente ocupa más del 90, o sea, debe ser más del 99% de los vértices están en ella, ¿sí? Entonces los otros medio que no nos importan mucho. Y si pueden ser Asterix y Obelix, y no sé, igual tienen otros personajes también. ¿Son de Marvel? No. Pues la distancia. El diámetro es 5. En una red de más de 6.000 vértices, el diámetro es 5, ¿sí? Lo cual nos dice que es bajísimo. Y la distancia promedio es un poco más de 2,5. ¿Sí? Acá tenemos directamente cuántos saltos hay y cuántos vértices, o sea, cuál es la cantidad de caminos que hay con cada una de esas distancias. ¿Sí? Por supuesto, hay muy poquitos. Si bien esto no está centrado en el 0, mal ahí. Pero bueno, no hay muchos realmente que tengan distancia 5, y la gran mayoría están acá en distancia 3, distancia 2, que es el promedio. ¿Sí? No estoy diciendo nada que no salgan de los números, ya lo sé, esto puede ser medio embole, pero el tema es el siguiente. Esto se termina viendo siempre, ¿sí? En una red de Stanford que no tenía nada que ver con nada, que creo que era de comunicaciones en computadoras, también les daba 6,6, ¿sí? Y el 90% de los nodos eran alcanzables en 8 nada más, ¿sí? Lo cual nos dice justamente esto de lo que sería el mundo pequeño, de que es muy fácil. ¿Por qué? Porque tenemos este coeficiente de clustering muy alto, porque nos es muy fácil directamente agarrar un nodo que está en una punta y en otra, lo juntamos y reducimos un montón el exponente, ¿sí? Entonces, como resumen, la distribución de grados es lo que decimos sesgada, o sea, en el sentido de que tenemos esa cosa de que tenemos muchos con un grado relativamente pequeño, otros con un grado bastante, y muy pocos con grado alto. O sea, no está uniformemente distribuido, definitivamente, porque alguien podría pensar, ok, bueno, tal vez está uniformemente distribuido las aristas en los grafos. ¿Por qué no? O sea, pensémoslo, yo tengo más o menos, pongámosle, voy a tirar un número, 200 amigos en Facebook, tal vez ustedes tienen la misma, y es como, bueno, debe ser que más o menos todos nos distribuimos más o menos de una forma bastante parecida, pero la realidad es que no. Sí, tal vez viéndolo y pensándolo en el gran conjunto, uno dice, no, obvio que no pasa, pero si uno se pone a pensar desde su punto de vista, y probablemente
Sí, deben haber algunos puntitos que tienen un montón más de amigos, pero son muy pocos despreciables. Eso sí puede ser, pero en realidad está mucho más sesgada que eso. En particular, bueno, tenemos un promedio de 52 de grado, que para esta red en particular tiene una distribución muy alta. Después las distancias, tenemos un promedio de 2,64 y un diámetro de 5, un coeficiente de clustering altísimo y tenemos una componente gigante, ¿sí? Y ahora veamos otro caso que tiene otra cantidad de nodos, tiene otras características y vamos a ver si cumple más o menos esto mismo, ¿sí? Y vamos a volver a ver de vuelta la red de los políticos porque creo que dije voy a hacer todos los mismos, ya le hago un montón de cálculos encima y ya que estoy, ¿sí? Por ejemplo, esta es la distribución de grados. Esto es horrible, obviamente se ve así porque son muchos menos, ¿sí? Creo que no me acuerdo ahora cuántos son exactamente, pero son, no sé, 200 debe ser, ¿sí? Si tenemos 200 aproximadamente, 200, 300 políticos, obviamente se va a ver así mucho más entrecortado. Bien, corté, gracias. Entonces, pero si le ponemos un poquito de amor, considerando que obviamente tenemos esta dificultad que tiene que ver con la cantidad de nodos, vemos que tiene una forma más o menos similar. Obviamente, cuanto más nodos tiene, esto más converge en tener esa misma, una distribución mucho más visible de lo que se llama cola pesada. ¿Sí? El clustering promedio, 0,4, esto es un poco más similar a lo que da en muchas otras redes. Esto es muy alto. O sea, 0,4, recuerden, significa que un 40% en promedio, ¿no? 40% de mis vecinos se conocen entre ellos. ¿Sí? Que en realidad eso significa mucho. Imagínense ustedes, como personas, de repente, voy a poner el caso de Facebook porque es bastante evidente. Tengo mi grupo de amigos de la facu, ¿sí? Y tengo mi amigo de grupos de secundario. Y entre ellos es bastante más raro que se conozcan entre sí. Después, bueno, se pueden conocer porque justamente estoy yo en el medio y lo que charlamos antes de la influencia y las actividades, etc. Pero justamente, imagínense que yo entre mis amigos tengo partido el grupo y aún así un 40% de mis amistades se conocen entre sí. Es mucho en realidad. Entonces, después componentes fuertemente conexas, porque este grafo es de Twitter y quién se sigue a quién. Tenemos 16, ¿sí? Donde en realidad tenemos una que tiene... bueno, en total tenemos entonces menos de 300 vértices. Tenemos, 220. 220 vértices, eso explica un poquito cómo se ve esto así. ¿Sí? Entonces tenemos una componente fuertemente conexa de 204 vértices y 15 que son de tamaño 1. Eso significa nadie me sigue a mí y yo solamente sigo a gente. ¿Sí? Entonces estoy en mi propia componente fuertemente conexa. ¿Sí? Eso es recordatorio de algoritmos 2 o teoría de algoritmos 1. ¿Sí? Entonces, simplemente son vértices que incluso hasta podríamos sacarlos, porque son vértices que nadie los sigue, pero ellos siguen a gente, pueden hacer ruido. Inclusive en el set de datos que me pasó Mariano Beiró, me dijo, hacete esa limpieza de gente que solamente sigue y que nadie lo sigue porque esos vértices que son, en ese caso eran como unos 200.000 vértices, generan un ruido muy malo, ¿sí? Entonces, en una red de más de 1 millón de vértices. Así que bueno, quedaron igual más de 700.000, así que está bastante bien. Así que bueno, después, bien, ahí está. El diámetro vuelve a ser 5, la distancia promedio es 2,3 y fíjense que el grafiquito es bastante parecido a este, o sea, es muy parecido, realmente. La distribución de las distancias incluso es muy parecida. No va a ser nunca exactamente igual, etcétera, pero es muy parecida. Entonces, acá lo que tenemos es una distribución de grados de vuelta, que es sesgada, que tiene un promedio de 23, obviamente el promedio va a ser más chico porque es una red más chica. Podríamos dividirlo por la cantidad de vértices y tal vez nos dé un número similar. Incluso, a ver, déjeme hacer un segundo. 23,1 dividido, este tenía 220, era 0,105. 0,105. Y en esta
52,1. 2,1 dividido 6.411. Da 0,0008. O sea, en realidad va muchísimo más chico. Pero bueno, obviamente en realidad 52 es enorme tener 52 en una red. Pero bueno, o sea, evidentemente hay algo raro ahí. Y justamente la distribución de grados, si bien la distribución termina siendo muy similar, tiene sus diferencias que se van a ver bueno, las cosas que vamos a ver la clase que viene. La distancia promedio es bastante similar, está entre 2 y 3 y el diámetro es 5. Obviamente van a haber redes donde el diámetro sea 8, pero eso no significa, o sea, el diámetro es extremadamente muy chico, mientras que tenemos un promedio también bastante chico, que está bastante alejado en realidad. Se podría incluso ver, bueno, cuál es el porcentaje de gente a la que llegamos con 3 saltos nada más, ¿sí? Y eso, bueno, habría que correr nada más un BFS y ver hasta cuánto llegamos. Así que bueno, después el coeficiente clustering también, 0,4 es enorme, es un montón. Para que se den una idea, el cuatrimestre pasado en Algoritmos 2 les pedimos calcular el coeficiente clustering a una red, a un grafo, que simplemente hacer esa cuenta. Y creo que no, el cuatrimestre pasado dio enorme por el tipo de grafo que estaban generando, que era la proyección de unas listas musicales de Spotify. Entonces eran, literalmente por cómo se estaba generando el grafo, iba a dar muy alto el clustering. Pero en el cuatrimestre anterior, por ejemplo, daba 0,05. ¿Sí? Entonces, ahí podemos considerar, che, esto es bastante chico. O sea, significa un 5% de mis amistades se conocen entre sí. Es bastante desconexo eso. Y bueno, y en este caso también se da que tenemos una componente fuertemente conexa, gigante, ¿sí? Y acá tenemos, o sea, lo vemos y es como, cambia relativamente poco, de vuelta. O sea, este 52 es lo que más cambia tal vez y hay que considerar en el contexto, bueno, ¿qué significa esto? ¿Sí? Pero todo el resto, más allá de que obviamente 0,4 y 0,75 es una diferencia, lo único que importa es que en ambos casos es enorme el coeficiente clustering. Incluso que en el caso de Marvel sea tan alto tiene unas consideraciones negativas, porque significa que ya está demasiado conectado, tiene una distribución muy rara, ¿sí? Y es algo que pasa. Y eso puede ser también, pudo haber sido mi culpa cuando yo en su momento, estábamos hablando de 2017, conseguí estos datos, o simplemente porque esta red evolucionó de esta forma y eventualmente todo está muy conectado, ¿sí? Así que bueno, la clase me duró menos de lo que yo esperaba. La clase que viene sí va a ser un poco más porque vamos a hablar de todos los modelos que hay para justamente generar con su aleatoriedad todas estas características, porque lo que nos importa es, bueno, ¿cómo hago yo para generar un grafo aleatorio que tenga este comportamiento? ¿Sí? O sea, quiero que sea aleatorio, pero que tenga una distribución sesgada, donde en realidad todavía no sabemos muy bien cómo es esta distribución, que tenga un promedio, una distancia, tiene un diámetro muy bajo, con promedio de distancias muy bajo, pero con un coeficiente clustering muy alto, ¿sí? Este tipo de cosas, estas dos en particular, son cosas que en general son, en modelos aleatorios, son como opuestos. Como puedo generar una distancia muy corta, pero el coeficiente de clustering me queda muy bajo, o me genera un coeficiente de clustering muy alto, por ejemplo, teniendo pocas conexiones, pero eso hace que mis distancias sean altísimas. Porque si no, hago que la distribución de grados sea cualquier cosa, ¿sí? Porque si hago que el grafo sea completo, buenísimo. O sea, tenés una distancia promedio de 1, lo cual no significa nada. Tenés un coeficiente de clustering altísimo, te vale 1, pero la distribución no tiene ningún sentido con la realidad. Entonces, obviamente te queremos decir, ¿cómo hago yo para modelar esto? Y tenemos un montón. Y los modelos que están muy alejados de esto no necesariamente son terriblemente malos. Se pueden usar para distintas cosas. Así que bueno, estamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Podés volver a la Sí, diapo de Ana, el Club de Literatura y de Karate? sí. Ana, Club de Literatura y Karate. Sí, esta. Ahí que
podés poner las aristas ahí, Sí. esas. Que vos podés decir, no sé, Ana se conoció por, no sé, eso, Bob se mete al club de literatura y pero no sabes si es por Ana o por motivo propio. ¿Eso lo puedes deducir? A ver, la respuesta a eso es, no lo puedes deducir, o sea, no puedes saber si Bob mágicamente vio por tele, o sea, tal vez vio en la tele un programa y, no sé, había un conductor que a él le recopa, era re fan y le dijo, no, vayan a este club literario y fue, ¿sí? Eso no lo vas a ver. Obviamente, todo este contexto de homofilia y todo esto de las relaciones y las actividades, justamente tratan de agregarle ese contexto. Ahí, por ejemplo, tendríamos que haber agregado mira el programa de tal persona y ahí habría una arista y ahí de repente podríamos decir, ok, o sea, suponete que existiera eso, ese nodo acá, ese FOSI acá que fuera ve tal programa de televisión y hay una arista entre Bob y ese programa. Ahí obviamente no vamos a poder saber del todo si Bob va al club de literatura por esa actividad o por Ana. Lo podríamos llegar a deducir si después tenemos una arista que sea de este club, perdón, de este programa de televisión, hay una arista de una persona que es el conductor y tenemos una relación entre Bob y el conductor y estadísticamente podemos determinar, ok, probabilísticamente es más probable que porque Bob hace esta actividad y ve a este conductor o tiene una relación, digámosle afectiva, pongámosle con el conductor, pongámosle que es una arista nada más dirigida, podemos sacar un promedio, por ejemplo, promedio. Podemos ponderar directamente, bueno, a ver qué es lo que pudo haber generado más chances de que me una esta arista. Así como está, mi única opción es decir, ok, Ana tuvo que haber influido en Bob. Si queremos más información, o tiene que estar en el grafo, o no la vamos a poder determinar en realidad. Obviamente, esto en grafos a grandes escalas va a terminar apareciendo de alguna forma u otra. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. Que obviamente, cuanto más le pongamos acá, más contexto va a tener. Y cuanto más contexto tenga, vamos a entender más por qué las personas hacen ciertas cosas. ¿Sí? ¿Eso más o menos respondió a tu pregunta, Juan? Sí, sí, perfecto. Buenísimo. No sé si alguien más, si alguien más tiene alguna pregunta. En el caso del TP, tendríamos que empezar a pensar ideas para el proyecto, ¿verdad? Sí, Porque sí. me imagino que la información va a ser un poquito difícil capaz de conseguir según lo que pensemos. ¿Eso lo hablamos con vos directamente o cómo Sí, lo o sea, manejamos? ustedes pueden, a ver, lo que yo recomiendo hacer es, o sea, pensar qué es lo que quieren hacer, pueden tener ideas, lo charlamos, a ver, bueno, tal vez me dicen quiero hacer algo con esto, y bueno, a ver qué se nos ocurre tengo tal data que encontré, puedo hacer algo con esto, y es como, bueno, a ver, veamos. O me interesa mucho este tema o sea, por eso les pasé el calendario con todo para que vean qué cosas podemos hacer, y etcétera. Me interesa, no sé, ver cómo la influencia, o sea, quiénes son las personas más influyentes en tal red social, a quién me conviene pagarle para que mi producto se vea más, o ese tipo de cosas. O una red de cloacas. ¿Cómo hago yo para evitar que si de repente cae algún veneno nada, ¿cómo hago yo para poder censarlo lo antes posible, que no se muera toda la gente, ¿no? Cualquiera de ese tipo de cosas, nada, lo charlamos, lo vamos viendo. O sea, hay tiempo todavía para eso. Lo más cercano nada más que hay es si van a armar grupos, que me vayan avisando. Para la definición del proyecto puse una fecha nada más para decir, bueno, no colguemos demasiado, después hay otra fecha más para terminar de cerrar la idea, que son, creo, semanas... lo tengo acá, así no miento. Al final de la semana 5 más o menos tener una idea o sea, puse primera fecha de definición del proyecto y semana 9 decir, bueno, ok, definamos el proyecto posta. Y la idea es entregarlo por la semana 14 y ya medio que nos liberamos y todo, etc. O sea, tiempo hay, incluso la mayor problemática tal vez es pensar, bueno, cómo conseguir los datos, etc. Por eso hay algunas ideas que pueden surgirles
ver tal vez los proyectos que hicieron en el curso de Stanford. Tal vez dicen, ok, me gustó esto, pero prefiero hacerlo con una red, otra cosa, o lo que fuere. Yo algo que traté de conseguir, que todavía no pude conseguir, es por cosas de mi laburo, o sea, tenemos componentes que se conectan con otros componentes y cosas por el estilo, y eso uno lo puede ver como una red social, de alguna manera, y puede entonces predecir, bueno, ok, si estos componentes se relacionan tantas veces con estos otros, ¿cómo puedo llegar a analizar yo toda esta red? Esos datos los debería poder conseguir. Todavía no los conseguí, necesito algunas aprobaciones, pero bueno, cuando lo consiga voy a ver qué hago. Muchas veces lo más difícil es conseguir los datos, y después, bueno, ¿qué es lo que hace uno? Ya se ve. Incluso, por ejemplo, estoy organizando una charla para estas semanas de justamente un investigador bueno, que da clases también en la Ditela, que también hace cosas sobre redes sociales y que justamente lo que hizo fue un estudio, por ejemplo, de homofilia sobre un determinado grupo de personas, y después tiene otro más que todavía no sabe qué es lo que va a hacer, que tiene los datos y que todavía no tiene muy bien claro qué es lo que va a hacer. Estamos organizando eso, espero yo que sea más o menos en las próximas semanas, que eso tal vez les pueda ayudar para decir, bueno, ok, entiendo por dónde va la onda, o sea, realmente entiendo que la parte de pensar el proyecto es la parte más difícil en realidad de la materia. Pues hacerlo tal vez no es tan difícil. Como es el problema del trabajo profesional, ¿no? ¿Qué carajo hago? Después, bueno, veo cómo lo hago. Obviamente esto es a una escala ínfima. Después, si es lo que hagan acá les copa mucho y hacen algo para trabajo profesional buenísimo, o no, o tal vez hacen algo que no tiene más para ir más allá. Así que bueno, corto acá la grabación. Igual ¿No? por lo que entiendo, o los sets de datos los sacamos de un proyecto así, o de la red, o entiendo que decís que lo podemos pedir a Beiró si tiene algún set de datos que sirva. Sí, o sea, la fuente no me es, o sea, nada está limitado. O si ustedes, no sé, quieren hacer algún análisis sobre redes de subte de distintas partes del mundo y quieren analizarlas, y es como, bueno, hay que ponerse a mirar mapas de redes de subte. Y como, bueno, o sea, eso se puede hacer y es como, bueno, quiero poder analizarlo de una manera. Obviamente nuestra red de subte como que va a ser la peor de todas y tal vez no sirve para analizarla porque tal vez está tan raleada, digamos, que no sirve. Pero bueno, o sea, digo eso como para decir, no tiene que ser una red súper gigante, tal vez son muchas redes pequeñas que quiero poder compararlas. Ahora se me ocurrió esto de las redes de subte, puedo agarrar, ok, sé que la red de subte de Nueva York, la de Berlín, la de Tokio, son muy buenas redes. Sabemos que la Argentina es malísima y agarramos algunas redes así que sean buenas, malas, regulares, etcétera, y algún análisis de eso. No lo sé. No sé si se puede hacer un análisis a nivel red social de eso tampoco. Tal vez sí, porque se puede considerar, bueno, cuánta gente entra a los subtes. Tampoco es tan fácil conseguir esa información. Obviamente no en estas épocas de la vida, ¿no? Supongamos que conseguimos información previa al 2020. De vuelta, son ideas que se tiran al aire y después uno puede pensar, che, esto tiene sentido en este contexto de la materia, porque tal vez es como lo de redes de subte, pero esto tiene que ver con redes sociales o simplemente un análisis sobre un grafo y ya está. Por eso, vamos a ver cosas que nos permitan comparar grafos diferentes también, eso es en un par de clases. Porque bueno, se pueden hacer cosas. ¿Qué es lo que se puede, hasta dónde vamos a hacer? No lo sabemos. O sea, la realidad es esta. Esta es la primera vez que se da la materia y entonces la idea es, bueno, ver hasta dónde podemos llegar. No quiero hacerle la vida imposible a nadie pidiéndole locuras. Tampoco que venga con, miren, me copié esta cosa de gato y la caja y le corrí un BFS y ya está. Y es como, bueno, hiciste un carajo. Pero bueno, o sea, todas las cosas más o menos razonables. ¿Sí? Pero bueno, que si surgen con preguntas o lo que fuere de proyectos, set de datos, etcétera, nada, bienvenido sea, tráiganlo acá y está todo bien. Y corto acá.